Querido hermanito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy Ahora sí, bien, estás en aquí. pantalla. ¿Tu nombre cómo es, querido? Enrique, Enrique, un gusto recibirte. ¿De dónde sos, querido? soy de Guatemala, pero vivo en Utah. Ok, te fuiste a Guatepeor. No, mentira. El chiste es fácil, lo tenía que hacer, te pido disculpas. Querido, contame de qué querías hablar. Fíjate que Sos evangélico, ¿verdad? sí, soy cristiano, podemos decir. ¿Cómo es eso, podemos decir? ¿A qué te referís simplemente para saber a ver con quién hablo? Vos sabés que yo soy católico, yo para saber con quién hablo. ¿A qué te referís con podemos decir? Bueno, yo crecí católico de niño Ajá, y como a los 18 años me hice mormón. ajá, Salí del mormonismo hace como 15 años ujú. y luego me acerqué a una iglesia cristiana y ahí estuve con mi esposa, pero hemos encontrado demasiado desorden, así que ahorita no estamos en ninguna. Podemos decir Ok. que no estamos ¿Te en fuiste a una ninguna. iglesia evangélica de qué denominación? ¿De qué corte era en ese momento? No era me dijeron que no era de ninguna Era denominación, una no denominacional. sí, pero Ok, el pastor me dijo lo más cercano era pentecostal. ok, ok, bien. ¿A esa clase de lugares donde hay apóstoles, profetas, eso? Sí, llegan, Ok, llegan. ok, entendí. Pará, bancame un cachito que te quiero poner en el centro de la pantalla porque te me movés para los Okey, costados. Ahí está, pará. Ahí salís más chulo. Ahí salís más guapetón. Ahora sí, querido. Bueno, está bien. Y hoy por hoy, por esa experiencia fallida que tuviste en el mundo evangélico, hoy por hoy te encontrás sin congregar en ningún lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? sí, es correcto. Ok, bien. ¿Y vos qué onda? ¿Seguís en tu búsqueda en la fe? ¿Cómo te encontrás hoy? Pues, mis experiencias de la vida desde incluso que estuve en el mormonismo me han hecho creer que Dios existe. Mm. Lo he experimentado también, ¿Crees en el Jesús? testigo del mal también. Claro, creo que Jesús, vino y resucitó al tercer día Ok, y que es el Salvador. bien. No que es Dios, ¿o sí? Claro, sí, Sí, ok, bien, bueno, a ver, bien, es solamente un pasito más que te hace falta. A mí me parece que ya cuando tenés el caso de la resurrección y la identidad de Cristo, creo que ya estamos ahí, falta un pasito más. Y era justamente un tema que querías tocar, que era el tema de la iglesia, si no me equivoco, corregime, mira, yo te empecé a seguir a ti desde antes, cuando cuando, andabas cuando era evangélico. como protestante. Ok, Ajá, que hacía sí. Así apologética. que exacto. Ok, Así que escuché muchas cosas y todo, pero me di cuenta también del cambio y todo, y entiendo totalmente el cambio que hubo en ti. Lo entiendo totalmente porque es un desorden todo lo que pasó después de que surgió el protestantismo, ujú, esa división y todo. ujú. Pero mi pregunta va más allá, porque te pregunto por qué has estudiado mucho y distingo y reconozco Más o menos, más que, o menos. que No sabes me más digas de lo eso que... porque después me salen a decir de que me la doy de doctor en teología. No, más o menos, más o menos. Si te puedo ayudar en algo, joya. Si en algo, yo te garantizo, si algo de lo que me puedas preguntar, yo no sé, no te la voy a dibujar. Te voy a decir, mira, la verdad que en esto preferiría que ubiques a otra persona para que te responda. Te voy a decir la verdad, ¿está bien? Eso te lo garantizo. Bueno, de todas las preguntas escogí una contigo porque te pasaste a la Iglesia Católica. El momento en que se organizó la Iglesia Católica no me queda claro y por qué dicen que fue que la organizó Jesucristo. En las Escrituras encontramos que él, después de que estuvo unos días con sus discípulos, instruyéndolos y enseñándoles muchas cosas que no quedaron escritas, les dio la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y todo esto, ¿no? Pero nunca dijo, vayan y formen esta iglesia o vayan o armen esta otra iglesia. Entiendo que después Pedro fue e hizo esto. Estas denominaciones o esos grupos que se hicieron no necesariamente eran los mismos grupos de las sinagogas de los fariseos o los otros grupos que ya existían, con los cuales Jesucristo nunca se asoció o se identificó. Aunque un día él fue
antes de su ministerio y llegó a una sinagoga y abrió los rollos y leyó la escritura que era una revelación acerca de él. Ujú, Por alguna razón él entró y le dieron ese espacio para ujú. que leyera. Así que no me está claro si él participaba en una o solo fue un invitado especial, o yo creo que José era uno de ellos. Bueno, en fin, la pregunta es, ¿en qué momento él dijo, formen esta organización? ¿Y en qué momento dicen los católicos, aquí fue donde se organizó? Porque Bien, después viene Pedro, que organizó algunos grupos, luego está Pablo, bien, que también visitó iglesias, y tenemos las iglesias que les mandó cartas y todo esto. bien, Am, ¿En qué momento se transforma eso hacia la bien. Iglesia Católica Apostólica Romana? Porque después vino la persecución y todo esto, o sea, Ok, no estaban aceptados. Ok, esa es la pregunta. voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo y si alguna de mis respuestas no te satisface, por favor, te pido que seas honesto y me lo digas. Simplemente para saber el punto de partida. ¿Vos crees que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, hermano? Sí, yo creo que es palabra de Dios. Bien, buenísimo. Um, si nosotros admitimos que el Nuevo Testamento es palabra de Dios y además reconocemos que los apóstoles fueron discípulos directos de Jesús, ahí ya tenemos un gran caso construido. ¿Por qué? Porque tenemos el testimonio inspirado por el Espíritu Santo de uno de los alumnos de Jesús, del grupo de los 12. El testimonio de Mateo. Mateo era un apóstol de Jesucristo. No solamente fue un discípulo cercano de Jesús de Nazaret, sino que además vos y yo creemos que lo que él documentó, la biografía de Jesús llamada el Evangelio de San Mateo, fue un documento escrito no solo por un testigo presencial, sino que además inspirado por el Espíritu Santo, por la tercera persona de la Trinidad. Entonces acá tenemos un testimonio terriblemente importante. La pregunta es, ¿qué nos dice ese testimonio? Bueno, entre otras cosas súper valiosas, nos va a decir que Jesús afirma lo siguiente. En un diálogo con Pedro, dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia para el cristianismo primitivo? En un sentido metafísico podríamos decir que es el cuerpo de Cristo, que es la novia del Cordero, la esposa del Cordero. Podemos decir, además, y en sintonía con eso, que la iglesia es el pueblo de Dios. Pero también creo que hay buenas razones para creer que la iglesia primitiva, tanto el Nuevo Testamento como en el testimonio de la iglesia primitiva fuera del Nuevo Testamento, entendían que la iglesia también era una institución con jerarquías visibles. Creo que con esto vamos a estar de acuerdo en principio. ¿O hay algo con lo que no estés de acuerdo de lo que ya te mencioné? Lo que dijiste de las jerarquías visibles, es ahí donde todavía Ok, no entro porque bien. eh, Es la no parte estamos hablando de institucional. las jerarquías. Vos tenés el problema de no... O sea, no es una crítica, sino estoy tratando de describir. Vos no estás entendiendo al momento cómo se puede defender el caso institucional de la iglesia como tal, ¿no? Correcto, Bien, porque vino Jesús y él no se asoció con ninguno de los fariseos, bien, ni los saduceos, ni ninguno de ellos, bien, pero se armaron estos grupos bien, y bueno, supongo que tú has de saber si los discípulos fueron armando estas jerarquías, como lo dices. bien. Bien, sí, sí, totalmente. Yo creo que hay una jerarquía visible que marca, que muestra lo visible de la institución. Por dar un ejemplo, ¿el oficio de apóstol era una jerarquía visible? Es una jerarquía visible. Sí, El sí, apóstol es la primer jerarquía visible en la institución naciente de la iglesia, dado que tenemos una jerarquía que tiene
o recibe el mandamiento de Jesús de pastorear el pueblo de Dios, aquí podemos ver, en el sentido más primitivo posible, un pueblo de Dios guiado por una jerarquía visible que en principio eran los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, del grupo que empezó Jesús. Bien, entonces ya dimos un gran paso, porque ya reconocemos que al menos en la etapa más primitiva de la iglesia hay una institución visible a través de, entre otras cosas, la jerarquía visible manifiesta en el oficio de apóstol. Nadie negaba que quienes gobernaban la iglesia eran los apóstoles. El ejemplo más evidente de todo esto, de los varios que podríamos presentar, sería, por dar un ejemplo, el Concilio de Jerusalén. En el Concilio de Jerusalén, tanto el evangelista Lucas como, tal y como lo describe Lucas, toda la audiencia reconoce una autoridad visible que debe gobernar, pastorear respecto a lo que cree al pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, Santi, ¿cuándo fue que se sucedió el Concilio de Jerusalén? ¿Cuántos años después de que Cristo ascendió? Con certeza no te podría decir cuántos años, pero estamos de acuerdo, me parece, si es que no es lo contrario, estamos de acuerdo que ocurre dentro de los primeros 15 años del surgimiento del cristianismo. ¿Vos estás de acuerdo con eso? ¿A qué te refieres con el surgimiento del cristianismo? El surgimiento del cristianismo me refiero a ese pueblo que dice corresponder con las enseñanzas de Cristo. Correcto, pero ¿cuándo fue eso? Bueno, el surgimiento del cristianismo, el cristianismo como tal, surge con Cristo. Y a partir de la muerte y resurrección de Cristo, el mismo Jesús deja encargado a un grupo de personas el pastoreo espiritual o la guía espiritual del pueblo de Dios. Entonces ahí podemos ver el surgimiento del cristianismo a partir de la iglesia como institución y la delegación de Dios encarnado, de Jesús, a los apóstoles como jerarquías visibles para que guíen espiritualmente al pueblo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, ahí podemos ver. Te iba a decir algo respecto a esto. Algo muy importante que lo he investigado bien, algo muy importante debió haber sucedido cuando fue lo que le llaman, lo que sucedió en el Monte de la Transfiguración. Seguro. Ahí tuvo que haber sucedido algo, un traspaso de autoridad, un traspaso, en realidad, un llamado. En realidad me parece que el momento más evidente es cuando Jesús se dirige a Pedro. Y a ti te daré las llaves, ¿no? ¿Qué significan estas llaves? Estas llaves en el contexto judío de la época se refiere a la mayordomía de una casa. No es que Pedro pasa a ser el dueño de la casa, Jesús es el dueño de la casa, pero el dueño de la casa deja como encargado a un mayordomo. Y estas llaves son el poder abrir y cerrar al mayordomo. Le está otorgando esta autoridad. Pero no porque el mayordomo se desvincule de su amo, sino porque el mayordomo corresponde con la voluntad del amo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí podemos ver ¿cómo decirlo? Una delegación. Aquí hay una delegación evidente, ¿no? Sí, es correcto. Bien. Entonces... Y una pregunta de eso. Para ti, cuando le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿está hablando de la revelación? ¿O está hablando de Pedro? ¿Tú qué crees? Porque muchos creen diferente. No, la Iglesia Católica afirma que se puede entender esa roca de diferentes formas. Pero en el sentido en el que hoy estamos discutiendo, que es el sentido institucional de la Iglesia, podemos reconocer que esta roca era Pedro. Era Pedro. La roca era Pedro. ¿Por qué?
Porque es evidente que el sentido del diálogo se perdería si la roca no fuese Pedro. Si no, la pregunta es ¿cuál es el objetivo de Jesús al cambiar el nombre de Pedro? Simón. Se llamaba Simón. Y yo te digo que tú eres Pedro. O sea, tiene que tener un objetivo ese cambio de nombre. No puede ser que la roca no sea Pedro, porque si no perdería el objetivo el cambiar el nombre. Entonces, en el sentido en el que estamos hablando ahora, que es el institucional jerárquico, yo te diría que esa roca es Pedro. Entonces, creo que vamos avanzando porque estamos de acuerdo que en una etapa muy primitiva del cristianismo ya hay una institución visible a partir de su jerarquía que son los apóstoles y primeramente Pedro. ¿Está bien? Sí. Bien. Estoy de acuerdo. Bien, buenísimo. Esta jerarquía continúa desarrollándose, esta estructura, mejor dicho, no jerarquía. Esta estructura continúa desarrollándose. Porque luego aparece en Hechos capítulo 6, si no me equivoco, y me pueden corregir si estoy equivocado, aparece ya el diácono, ¿no? Como oficialmente un puesto formalizado, formal, ¿no? El diácono. Este diácono no va a ser cualquier individuo, va a ser una persona designada para una determinada tarea dentro de la estructura visible de la institución iglesia. ¿Se entiende? Va a ser un oficio formal, adquirido o dado, mejor dicho, por las autoridades de la iglesia primitiva. Es por eso que los apóstoles son los encargados de, de ordenar estos diáconos. Pero no son los únicos, también va a aparecer la figura del obispo, que el obispo va a ser también un delegado, un supervisor designado en principio por los apóstoles con el objetivo de custodiar la iglesia, de cuidar la iglesia, de enseñar en la iglesia, de pastorear la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente los apóstoles no podían estar en todos lados y además en algún momento los apóstoles iban a partir y la iglesia del Señor tenía que seguir siendo pastoreada. La iglesia no es pastoreada solamente por documentos escritos, por más inspirados que sean, sino que además necesitan un individuo que en determinadas ocasiones guíe a la iglesia con la guía de Dios. Es por eso que aparece la figura de los obispos, que son no cualquier persona, sino que son personas ordenadas por otros que previamente han sido legítimamente ordenados, que en este caso son en principio los apóstoles. Okay. ¿Se está viendo acá la estructura primitiva de la institución iglesia? ¿La podemos ver? Sí. Bien. Sí. Bien, buenísimo. Entonces, me parece que al punto, al menos en el primer siglo, es innegable el hecho de que hay una institución visible, iglesia, en el cristianismo, que a partir del surgimiento del cristianismo surge la iglesia, porque cristianismo e iglesia van de la mano, ¿se entiende? O sea, hay cristianismo porque hay iglesia, y hay iglesia porque hay cristianismo, y todo esto depende de Cristo. Entonces, acá me parece que podemos ver esta estructura visible. Sí. En los orígenes. En los orígenes. Exacto, exacto. Ahora, la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿esta estructura continúa existiendo? Evidentemente sí, continúa existiendo. Pero para que continúe existiendo de generación en generación, esta estructura hecha visible a partir de ministros legítimamente ordenados, tiene que sostenerse por la ordenación constante de generación en generación de ministros legítimos. ¿A qué voy? Para que un obispo sea obispo, tiene que ser ordenado por otro que haya sido previamente legítimamente ordenado. ¿Estamos de acuerdo por eso, no? Con eso, ¿no? Sí. O sea, por dar un ejemplo, si yo no soy un obispo legítimamente ordenado, yo no te puedo ordenar a vos, porque no puedo dar aquello que no tengo. Sería ilegítima tu ordenación si yo soy alguien ilegítimo. Por ende,
para continuar a través del tiempo con esta estructura visible que se hace visible a través de, en este caso, los obispos, tiene que haber una ordenación legítima de generación en generación que sostenga esta legítima estructura. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ahí es donde línea de autoridad. hay una línea de autoridad. Entonces, aquí es donde vemos que si rastreamos esa línea de autoridad del año 2024 hasta el siglo I, va a haber una continuidad, independientemente de si encontramos personas que en esa continuidad han cometido pecados, no han sido moralmente correctos, etc. Hay una legitimidad. Eso te iba a preguntar, si por ese tipo de pues, fallas humanas, ¿no? Y de tal vez decisiones erróneas, no entró la corrupción, no hubo una corrupción en esa Bien. organización que ya se está haciendo, ¿no? Ya se está armando una organización. ¿Cómo es que no podemos decir, bueno, tal vez se corrompió en cierto año, en cierto siglo? Sí, es cierto. Ahora, la pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de corromper? ¿Estamos hablando de corromper moralmente o estamos hablando de corromper sus enseñanzas? Porque, por dar un ejemplo, Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Jesús dijo, hagan como ellos les dicen, mas no hagan como ellos hacen. Cuando habló de la cátedra de Moisés, Jesús lo que hizo ahí fue reconocer la legitimidad de algunos, pese a que esos algunos quizás no estaban siendo moralmente correctos. ¿Se entiende? Entonces Jesús acá está reconociendo la legitimidad independientemente de cuán bien viven esas personas que son legítimas. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Sí. Bien, entonces la moral de los que son legítimos no los vuelve ilegítimos, porque si no Jesús no hubiese dicho lo que dijo. Entonces, cuando hablamos de corromper, necesariamente tenemos que referirnos a las enseñanzas de esa institución llamada iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, buenísimo. Aquí habría que ver dos cosas. Número uno, ¿en la historia se corrompió la enseñanza de la iglesia? Y número dos, teológica. Esta es una pregunta teológica, bíblica. ¿Deberíamos esperar que la iglesia fundada por Cristo se pueda corromper? Bueno, a mí más me gusta abordarlo a partir de esta segunda pregunta. ¿Por qué? Porque dado que hay un problema histórico, nosotros no tenemos todas las fuentes históricas que quisiéramos para reconstruir rigurosamente cada detalle del pasado, hay un problema histórico propio de la historiografía, sería un poco difícil discutir si en algún momento en la historia la iglesia se corrompió y poder demostrarlo con fuentes indudables, ¿no? de excelente confianza y perfección, ¿no? Eso sería bastante utópico pensarlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta plantear esto desde el plano teológico bíblico. ¿Deberíamos esperar que esta institución fundada por Jesús de Nazaret, Dios, se pueda corromper? Y la respuesta es no. Si creemos que el Nuevo Testamento es un conjunto de testimonios redactados por testigos presenciales y además es un conjunto de testimonios inspirados por el Espíritu Santo, es importante saber qué es lo que Jesús enseñó respecto a la iglesia. Una iglesia corrompida en sus enseñanzas no podría predicar la salvación o hacer efectiva a través de la predicación la salvación para las almas. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Repíteme eso, por favor. Una iglesia que ha corrompido sus enseñanzas, ¿está bien? ¿Podría por medio de la predicación esperar la salvación de las almas?
Depende de qué fue lo que se corrompió. Exacto, depende de qué fue lo que se corrompió. Bueno, cuando hablamos de corrupción en la iglesia o en el evangelio, hablamos de corrupción del sentido o el corazón del evangelio. Por dar un ejemplo, suponete que la iglesia en algún punto en la historia comenzó a ser idólatra y enseñó la idolatría como el camino a seguir. Una iglesia que adopta la idolatría y que además promueve la idolatría, educa a los cristianos en idolatría y demás, ¿se podría esperar que el resultado de ese tipo de evangelio produzca salvación? Claro que no. Exacto. Una iglesia que corrompe la esencia del evangelio, que se corrompe en la esencia del evangelio, no cumpliría su objetivo final. El objetivo de Cristo al fundar la iglesia, ¿cuál fue? Que por medio de la iglesia la gente adquiera salvación para sus almas, que la iglesia sea un faro de luz en medio de las tinieblas, que la iglesia sea la voz profética de Dios a los hombres que están perdidos. ¿Estamos de acuerdo que ese es el objetivo de la iglesia, verdad? Sí, ese es el objetivo. Si la iglesia se corrompiera, perdería la capacidad de poder alcanzar su objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero la clave está en que Cristo no esperó que la iglesia se corrompiera, sino que Él lo que predicó es que Él iba a estar presente con la iglesia, en la iglesia, hasta el fin. Sí. No sé Entonces, si lo dijo a la iglesia, yo estaré con a ustedes, cualquiera de las dice. iglesias que hay ahora. No, Sí, pero dice, yo estaré con ustedes. ¿A quién se lo dijo? A los apóstoles, que es quienes representan la institución visible de la iglesia. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Hasta el fin, Cristo va a estar con nosotros. No se puede corromper la iglesia. Se pueden corromper grupos, comunidades, pero la iglesia no se puede corromper. Por una cuestión de fe, tenemos que aceptar que Cristo ha de estar con nosotros hasta el fin. Nos ha prometido eso. Podríamos hacer referencia a varios pasajes más. Pero Cristo o sea, el libro de Apocalipsis dice que ha de venir a buscar a su esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia, que está pura, dice, con vestiduras blancas. Entonces, hay una iglesia que permanece fiel hasta el fin, porque no se puede corromper, porque si no perdería el objetivo para lo cual fue fundada, que es predicar el evangelio hasta el fin, que es ser faro en medio de las tinieblas hasta el fin. pero ¿no crees tú que en ese momento él se estaba refiriendo a todos que creyeran en él, no necesariamente a la institución? Pero es que, ¿cómo podés? Presta atención, mira. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 28? Dice, si vos me permitís, lo voy a leer para que pueda ser preciso. Permitime solo un segundito, por favor. Dice, mira, dame un segundo, lo pongo en pantalla, acompáñame en la lectura. Dice, Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que cree debe ser bautizado. ¿Estamos de acuerdo, verdad, hermano? Sí. Bien. ¿Quién es el que bautiza? ¿La iglesia o no? Sí, los discípulos. Claro, es la iglesia. O sea, vos no podés esperar que vos no podés esperar encontrar el bautismo fuera de la iglesia. Es la iglesia la que bautiza, ¿se entiende? Dice, además, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. ¿Dónde encontrás la enseñanza de Cristo? En la iglesia. En la escritura. Bueno, pero ¿quién escribió la escritura? Los discípulos. Que eran la institución de la iglesia, que eran la jerarquía de la iglesia, que eran los pastores de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, entonces, decir que el Nuevo Testamento lo escribieron los discípulos es equivalente a decir que la iglesia escribió el Nuevo Testamento, porque los discípulos eran los pastores de la iglesia. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y te iba a preguntar si cuando ellos, yo entiendo que
El Nuevo Testamento lo escribieron eh, los apóstoles que conocemos, ¿no? Eh, Años después de la ascensión de Cristo. ¿Fue por decisión de ellos a escribirlo o se les asignó? No, a ver, hay ciertas cosas que parecen ser un mandato de Dios el dejarlas registradas. Por dar un ejemplo, el libro de Apocalipsis, ¿no? Partes del libro de Apocalipsis parece, en este caso Juan, recibir el mandato de dejar registrado, documentado lo que está experimentando. Pero hay otras cosas que no, que nace del corazón de los hombres. Obviamente, motivado por Dios, pero el autor en ese momento no es consciente que está pasando eso. Por dar un ejemplo, cuando vas a Lucas capítulo 1, dice que nace de él la intención de escribir esto. Si vos me permitís, Lucas capítulo 1 dice lo siguiente. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio nos vieron, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces ahí vos encontrás el testimonio de uno de los evangelistas en donde explica a un tal Teófilo que lo que motivó a documentar la vida de Jesús fue algo nacido de él. Él en ese momento no era consciente que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, pero es algo que nace de él. Y no fue asignado por la iglesia. No fue mandado por la iglesia, no fue mandado por la iglesia. Pero luego la iglesia agarró su documento y lo incluyó en el canon. Exacto, correcto. Exacto. Lo mismo con no sé, con las epístolas de Pablo. Lo mismo, o sea, parece nacer, dado que Pablo cree de sí mismo que es una autoridad dentro de la iglesia, ante ciertos conflictos es necesario que él, como autoridad de la iglesia, traiga orden y dirección. Entonces no es que él pide permiso a la iglesia para escribir una epístola. Dada su autoridad, él se ve en el derecho y la obligación de así hacerlo. Aunque muchas de sus epístolas él declara estar reunido o unido con ciertos hermanos, o sea que lo hace en armonía con la iglesia. Estos documentos, los 27 libros del Nuevo Testamento, son libros apostólicos, de alguna manera, o escritos por apóstoles, o con un fuerte vínculo con los apóstoles, pero que no dejan de ser documentos de la iglesia, porque estos apóstoles eran autoridades de la iglesia. Correcto, sí. Entonces, se puede ver esta institución naciente, y además, por último, si vos me lo permitís, hermano, ¿me permitís un segundo? Fíjate qué interesante y no te quiero robar más tiempo. No, dale. Cuando nos vamos, te pido... No, por favor, disculpas gracias, a mí por... Te pido disculpas por hacerlo demasiado extenso a esto, pero... No, esto se queda corto con todo lo que se puede explicar. Te agradezco muchísimo. Si vos me das un segundo nada más, te quiero mostrar algo que vos lo podés chequear, ¿está bien? El texto que voy a leerte es Primera de Clemente. ¿Está bien? Primera de Clemente. Dame un segundo. Primera de Clemente, recordemos que es un documento de los padres apostólicos. Y fíjate lo que dice. Esto no hace parte del Nuevo Testamento, pero dice lo siguiente, Primera de Clemente. Aquí me aparece, para darte la cita específica, a ver, mira, acá no la estoy teniendo, me dice el verso 40. No sé si será así, pero eso después vos lo podés chequear. Pido disculpas porque acá no me aparece el texto específico. O sea, enumerado, perdón, dice lo siguiente: Él mismo lo ha establecido con su voluntad suprema, que todas las cosas sean hechas con piedad, en conformidad con su beneplácito, para que puedan ser aceptables a su voluntad. Dice, perdón, estaba leyendo otra cosa que no tenía nada que ver. Acá, perdón, en el 44. Dice, en el 44, te pido disculpas, estaba leyendo otra cosa. Dice, y nuestros apóstoles
sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contiendas sobre el nombramiento del cargo de obispo, por cuya causa, habiendo recibido conocimiento completo de antemano, ¿quiénes? Los apóstoles, designaron a las personas mencionadas y después proveyeron a continuación que si éstas durmieran, otros hombres aprobados les sucedieran en su servicio. Este es un documento, Padres Apostólicos, Primera de Clemente, es un documento, es una epístola escrita por el obispo de Roma Clemente a la iglesia de Corinto en la década del 90 del primer siglo. Y acá Clemente parece admitir que era conocido para la iglesia primitiva el hecho de que los apóstoles habían recibido una orden por parte de Jesús de Nazaret de que habría contiendas, o el aviso, mejor dicho, de que habría contiendas por el nombramiento de los obispos. Estamos hablando de la institución, de la jerarquía y la institución visible de la iglesia ya en el siglo I. Y además añaden y dicen que cuando mueran, otros deberían sucederle en el mismo cargo. Entonces, aquí vemos con testimonios muy primitivos esta institución visible de la que te hablo, y este es un libro que lo podés chequear, que no es un libro, esta no es una traducción católica, es una traducción protestante hecha por el teólogo Alfonso Ropero, Padres Apostólicos, Primera de Clemente, en el verso 44. ¿Está bien? No sé si pude saciar tu necesidad de respuesta, hermano. Mira, sí me diste mucha información. Con esto, son bases como para yo más investigar, pero la clave está en el momento que dijiste que si uno investiga de este año y retrocede en el tiempo investigando esa línea de autoridad, se va a llegar hasta este punto del que discutimos precisamente ahora. Y yo creo que tú experimentaste lo que yo he experimentado en el protestantismo, que no existe esa continuación del principio. No entiendo en qué momento surgieron todos estos nuevos apóstoles, profetas y todo. Y el problema es todo lo que pasa, todo lo que ves que hacen, todos esos desórdenes. Ese problema, el protestantismo creo que nació con un objetivo positivo, un objetivo bueno, pero ahí ha habido mucha corrupción. Entonces, ahí es donde uno se queda, wow, ¿por qué pasó todo esto? ¿Cómo fue posible? Hermano, yo por mi parte me tengo que retirar ya. Te pido disculpas por hacerlo tan extenso, y me encantó charlar con vos. Igualmente, igualmente. Gracias por tomar la llamada. No, por favor, te mando un fuerte abrazo y cualquier cosa que necesites, volveme a escribir, hermanito. Ok. Gracias. Dios te bendiga. Chau, chau. Bendiciones.